Listo, si les parece bien, iniciamos con esta sesión. Los dejo con Monseñor Ignacio, ya todos lo conocen, está siendo nuestro anfitrión de la Iglesia Ortodoxa. Él se presentó la primera sesión y pues adelante, Monseñor, está con todo el grupo. Bueno, muchísimas gracias, Joel. Pues vamos a empezar el día de hoy. Yo pienso que ya hemos avanzado en las charlas, creo que 8 charlas antes. Entonces pensamos que esta puede ser en cierto modo, alguna pausa, en el sentido de que no sea, pensé yo no prepararla de una manera muy académica o sistemática, hacer la idea mía que sea presentado de una manera amena, de un modo de descanso, ¿no? Así que voy a hablar sobre el arte sacro en la Iglesia Ortodoxa y voy a encargar de hablar sobre el canto y en la siguiente presentación el archimandrita Andrés va a hablar sobre el coro. Entonces el día de hoy vamos a hablar sobre la música bizantina, que es la música que usamos en la Iglesia Ortodoxa. No en toda la Iglesia Ortodoxa, hay partes donde se usa música propia, como en la Iglesia rusa, que se usa música propia, más cercana a la música occidental, pero en los patriarcatos, lo que vimos en la primera charla, lo que se llaman los patriarcados antiguos, que son las apostólicos, los de Antioquía, de Constantinopla, el de Alejandría y Jerusalén. Usamos la música llamada bizantina. También esta misma música es la que se usa también en partes de la iglesia serbia, de la iglesia de Rumanía. Así que vamos a hablar sobre esta música, tomando en cuenta que ustedes no son profesionales de música. Entonces, la idea el día de hoy, tampoco yo soy académico de la música. La idea es presentarla de alguna manera que ustedes la conozcan cualquier día que estén en contacto con ella, que conozcan sobre la música y también sobre la manera como es la visión de la iglesia sobre la música. Así que vamos a hablar un poco sobre la música en general, la definición de la música. El origen de la palabra música digo, al latín, me imagino que es a través de España, del árabe, y de allá el origen es el griego. El griego de la palabra música viene de la palabra musa. Musa se refiere a cierta divinidad en la mitología griega que se encarga del arte. Se hablaba de varias diosas en la mitología griega que ellos han introducido al mundo lo que es la música. De aquí viene la palabra musiki, es como el adjetivo de la musa, de la palabra musa, de esta diosa. Pero también en el Antiguo Testamento se habla de la música en el libro de Génesis. En el libro de Génesis, cuando después de la historia de la caída de Adán, después viene y nos dice cómo Caín mató a su hermano Abel. Y en el capítulo 4, a partir del versículo 17 de Génesis, nos presenta la primera genealogía. Hay varias genealogías, pero esta primera muy sencilla genealogía habla de los hijos de Caín, que había matado a su hermano. Habla de su genealogía y llega a uno que se llama Lamec. Habla de Lamec, es como la cuarta generación. Y Lamec dice que tenía 4 hijos. Y habla, de que cada uno de estos hijos fue el que inició, así lo muestra, cierta parte de la cultura, de la civilización. Así que
presenta a estos 4 hijos, el primero de los cuales era, vamos a decir, el padre, le llama así, el padre de los que hacen, ¿cómo se llama? Los que van en los divinos, pues, los que cuidan al ganado. El segundo, el otro era el padre, como el que le vemos aquí, Jubal, es el nombre de su hermano, del segundo, pues, Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Entonces, lo que está diciendo aquí, no está dando el Antiguo Testamento, no está dando dato histórico, sino está diciendo que el inicio de estas civilizaciones viene con la creación, viene con una semilla en la que Dios sembró en nosotros cuando fuimos creados. Y eso fue una respuesta a las culturas de alrededor, porque pues allá alrededor, por ejemplo, estaba la mitología de Babilonia, en el que es contemporánea, y en el que se decía que la civilización fue enseñada a los hombres a través de criaturas que llegaron del mar, criaturas que parecían peces, y que llegaron del mar y enseñaban al hombre la civilización. Entonces, la inspiración divina del Antiguo Testamento dijo, no es así. Todo es creado por Dios. Dios creó al hombre y puso en él estas habilidades. El hombre la fue desarrollando. De esta manera, lo que queremos decir es que la música es parte del ser humano, parte del ser humano, y quizás, vamos, no es muy seguro en la historia de la humanidad si fue antes la composición musical o antes el idioma. No se sabe cuándo el hombre empezó cantando, porque pues desde siempre él tenía la capacidad de sacar sonidos, el hombre. Tiene su estructura, su manera de ser, su garganta, y él podía sacar sonidos. Así que no se sabe si antes es el idioma o antes es la música. En la fe desde el Antiguo Testamento, como es una parte del bagaje de la humanidad, adoptó la música y la usó. Desde el Antiguo Testamento podemos escuchar mucho hablar de Isaías, de cantos y de alabanzas en forma de melodías. También David, en el Antiguo Testamento, David escribió los salmos. La palabra salmo viene del instrumento, pues, porque él tocaba en el arpa. Y en este instrumento dio al texto que él entonaba el nombre de salmos. Así que los salmos son la primera expresión que hasta el día de hoy nosotros la usamos en la alabanza al Señor. También nosotros podemos ver que hay una mención de que hasta Cristo cantó con los apóstoles después de la resurrección. Así en el Evangelio que seguimos en Mateo, nos dice que cuando hubieran cantado el himno, salieron al monte de los olivos, perdón, antes de la resurrección. Y después de la resurrección, en Lucas también podemos ver que antes de la ascensión estaban ellos cantando. San Pablo mismo estaba cantando con Silas cuando estaban en la cárcel, después de haber, ¿cómo se llama?, expulsado el espíritu de la muchacha divina. Lo metieron a la cárcel, y allá, estando en la cárcel, dice que estaban alabando, cantando himnos, él y Silas. Y él vamos, a los efesios les anima a que usen estos cantos, a que en sus reuniones usen estos cantos, y les dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Entonces esto, aquí usa la palabra cantos. Ya no se refiere a las alabanzas que podemos recitarlas o meditarlas, sino a unos cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces, así desde un principio,
la iglesia, la fe cristiana adoptó esta manera de alabanza, esta manera de expresión. Y el canto en sí, vamos un poco para vernos un poco más. El canto en sí es una, como dijimos, actitud humana. Es parte, la voz es parte de los sentidos. Los sentidos son las ventanas del alma hacia el exterior, hacia las relaciones con los demás. Aún no es algo que uno hace esfuerzo para hacer, ¿no? La voz siempre, por ejemplo, uno escucha voz, audio de alguna persona cercana y esto le crea unas emociones benévolas. Uno igual ve imagen de sus padres o si está de viaje de sus familiares, por ejemplo, y también le genera emociones. Un muchacho, si huele ¿cómo se llama? El perfume de su novia, también esto le puede generar emociones. Entonces, así los sentidos son las puertas del alma humana hacia el mundo exterior. Y también son los que provocan todos los cambios en el alma. De esta manera, nosotros en la oración, cuando adaptamos el canto y como el arte en general, o el incienso, nosotros lo que hacemos, expresamos que nuestros oficios y servicios, esas son las palabras de memoria eterna al patriarca Ignacio IV, el anterior al actual, Juan X, decía que nosotros en nuestros oficios, nuestras oraciones no son contemplación, sino son celebración. ¿Qué es la diferencia entre contemplación? Es uno como busca con la mente concentrarse en algo. Celebración es cuando uno está alegre con la presencia de algún amigo, es una fiesta. Estamos en la presencia de Dios y en esta presencia usamos nuestros sentidos, usamos todos nuestros sentidos para participar en esta celebración. Entonces, esto nos da sentimientos, emociones de alegría, de arrepentimiento, de diferentes emociones porque estamos en la presencia. Estamos celebrando, no contemplando y tratando ¿cómo se llama?, de obligar la mente y la razón a estar en las palabras de la oración, sino estamos celebrando. Y cuando uno celebra, hace funcionar todos sus sentidos. Y uno de ellos es el canto. Entonces, ahora aquí vamos a pasar a lo que es la música bizantina, el desarrollo de esta. La música bizantina, la música en la iglesia, la que llamamos bizantina, es continuación de lo que venimos diciendo, del canto de los apóstoles, del canto judío, de todo este bagaje cultural que recibieron los apóstoles. Nosotros sabemos, de hecho, de los apóstoles también, que Pedro y Juan y los apóstoles iban al templo a las horas, hacían los servicios de los judíos, participaban todos todavía en ellos. Entonces, es continuación la música de la iglesia, la música eclesiástica de la cultura judía, pero también bajo la influencia de la cultura local, todo lo que estaba alrededor, toda esta cultura que estaba donde es cierto que la iglesia empezó en Jerusalén, pero de allá pues salió de Antioquía a todo el occidente y allá llegó hasta Roma, ¿no? Entonces, de esta manera, la iglesia empezó a tener, la iglesia está en el mundo, vamos, como dice el Señor, ustedes están en el mundo aunque no son del mundo. Entonces, está en el mundo, entonces, de esta manera tuvo una influencia natural de la cultura local, de la cultura que está alrededor del imperio romano. Entonces, de allá empezó el desarrollo de la música bizantina en base de la teoría de la música griega o romana. Así que empezó un desarrollo gradual y este desarrollo
fue paralelo entre el texto y la melodía. Nunca ha habido una distinción entre el texto y la melodía. De hecho, la melodía venía para engalanar el texto. Y el mismo poeta fue el compositor. Generalmente es un acompañamiento entre el texto y la melodía. Ahora aquí podemos ver, por ejemplo, una partitura muy antigua, que las dejé así al lado, donde habla cómo empezó la manera de la notación musical. Al principio fue sobre el texto, podemos ver el texto, y allá sobre el texto empezó a ver estos signos, podemos verlos. Estos signos eran para ayudar al que estaba leyendo el texto, cómo va a recitarlo, de qué manera, dónde va, tiene que subir el tono, tiene que bajarlo, dónde tiene que alargarlo. Entonces, así era de sencilla y de simple en un principio. Y era melodía junto con el texto, y hubo muchos, en todo el imperio romano. Yo aquí insistí a llamar romano porque ¿cómo se llama? El calificativo bizantino no es muy científico, aunque es el más usado y es el más común el día de hoy. Pero es un término que inició a usarse en el siglo V por un escritor alemán que lo usó por primera vez. En tiempo del imperio nunca se ha llamado imperio bizantino. Este imperio que, fue en la parte occidental y oriental del imperio, era el imperio romano. Era el imperio romano. Y cuando los musulmanes en los siglos, a partir del siglo sexto, séptimo, etcétera, en toda su literatura tenían enfrentamientos militares, era con los rum. La palabra en árabe es rum. Y el Corán, allá podemos leer en el Corán, existe esta presentación de los militantes, de los que estaban en la parte oriental del imperio, igual como la parte occidental. Todo esto es el imperio del Rum. Entonces, hasta el día de hoy, por ejemplo, cuando se habla de los ortodoxos de Medio Oriente, la palabra es Rum ortodox. Entonces, romanos, pues, ortodoxos. Entonces, este es el término más apegado a la historia. Sin embargo, a partir del siglo V, se empezó en los estudios en Occidente a usar este término para distinguir lo que es la cultura occidental, pues, la cultura romana occidental, de lo que es la cultura oriental. Y se empezó a usar en los ámbitos científicos el término bizantino, y vamos con ¿cómo se llama? Con el tiempo se empezó a usar este término más. Sin embargo, el día de hoy podemos ver muchos que tratan de enfatizar de que es una música romana, musiquí romaniquí, así se le dice en griego, y en árabe música rumíe. Entonces se enfatiza en que no es bizantina. Posiblemente se hace porque la palabra bizantina, en cierto modo, da en su noción algún sentido de algo antiguo, viejo, no usado. Y nosotros no la consideramos así, la consideramos que es una música desde siempre eclesiástica, pues, es música de la iglesia desde siempre. Entonces, por eso puse esta expresión de que es música romana. Música romana porque es nacida o desarrollada, tal como la música gregoriana, en el centro de el vientre de la iglesia que estaba en el imperio romano. Entonces, yo para meter, en el tema y saber qué es más la música bizantina, que se le llama también sáltica. Entonces, tuve esta idea de, dar dos preguntas a un grupo de participantes que forman una escuela de música bizantina que hemos lanzado el año pasado,
virtualmente, y que tiene alumnos de México, de Venezuela, de Argentina, y ellos empezaron a aprender esta música. Yo les mandé estas dos preguntas y a partir de estas preguntas vamos a tratar de conocer su reacción. Porque cuando empezamos estas clases de música, de psáltica, de música bizantina, no estábamos seguros que lo estamos haciendo bien, en el sentido de que nosotros pensamos que es el bagaje de nuestra iglesia y que es nuestra responsabilidad transmitirlo en la iglesia que está aquí, en las tierras donde llegó la iglesia. Pero sin embargo teníamos algo de miedo de que puede ser que sea muy lejana pues de la cultura de las personas que nacieron aquí, que viven aquí. Sin embargo, nos lanzamos, hicimos este intento y pues por eso quise preguntarles a los participantes y compartir con ustedes sus experiencias. Las dos preguntas fueron las siguientes. La primera, ¿qué particularidades consideras que la música eclesiástica bizantina tiene? ¿Qué son las características que piensas que tiene, algo benévolo que puede tener? Y la segunda pregunta es, ¿qué beneficios has percibido de tu participación en los cursos de psáltica a nivel personal, profesional o eclesiástico? Entonces, escogí unas de las respuestas que llegaron y pues voy a compartirlos con ustedes. Una de las muchachas, Esmeralda se llama, ella es feligrés de México, con 18 años, y ella es profesional, toca piano y canta. Ella nos dice que únicamente es una música de únicamente voces sin instrumentos musicales. Su estructura es muy diferente a la música occidental. Su manera, su visión, su estructura es muy diferente a la música occidental. Y dice ella que a nivel eclesiástico siente que es solemne y que, vamos, le ofrece una conexión completamente única. Cada vez que canta, usa esta melodía, siente como si me transportara a otra dimensión. Y esto lo escuchamos a menudo con las personas que entran en los templos, a pesar de que nosotros podemos tener nivel musical alto o no tan alto, pero sí siempre solemos escuchar este comentario, pues que tal como la iconografía, también el canto transmite me ha ayudado a ampliar mi conocimiento, es diferente a la música occidental que ella haya aprendido y me ha abierto diferentes puertas. Cecilia es feligrés de México, ella no es profesional en la música, pero sí es profesional en los textos, pues, a nivel de los textos, tiene 35 años, y Cecilia dice es una de las expresiones culturales y culturales características del cristianismo ortodoxo. Cuando la vemos, sabemos que estamos hablando de la ortodoxia cuando la escuchamos. Dice también, su estudio de práctica no puede estar basado en una simple curiosidad intelectual, pues hace falta una disposición de espíritu y de mente. Y esto es, vamos, en cierto modo práctico, porque pues hasta el día de hoy, en lugar de las escuelas de la música bizantina, salen de los monasterios hasta el día de hoy. Los coros más importantes en el mundo ortodoxo pues, son coros monásticos, ¿no? Como el coro del monasterio de Vatopedi, en Monte Athos, el monasterio de Simona Petra. Entonces, no podemos tomarla como una rama del arte, como algo racional, pues, sino tiene que tener una disposición de espíritu y mente. Y eso sí lo hemos hablado en el curso, que deben, los que quieren aprenderla, pues deben dejar muchos prejuicios sobre la música, muchas herramientas que ellos tienen. Por ejemplo, pueden ser que sean profesionales en la música occidental. Es necesario para empezar a aprenderla
ponerlos aparte, porque si no la ponen aparte, va a ser difícil que aprendan la música bizantina. Quizás más adelante van a sacar estas herramientas, pero por un momento sí tienen que dejarse flexibles para poderla aprender. También dice Cecilia que es un entrenamiento auditivo que le ayuda a mejorar el oído y sensibilización musical. Sí, porque eso hace falta muchas veces. La música la vemos como algo matemático. Sobre todo los que están involucrados en la música, lo ven como algo matemático, ¿no? Pues esta nota, do va con mi va con sol, estos hacen armonía, y la música bizantina no tiene esta visión. De hecho, como vamos a ver, es una música monotónica. Entonces, eso ayuda a tener una cierta sensibilización hacia las frases musicales y hacia la música. Mejor comprensión de los servicios litúrgicos, porque no podemos entender la música sino en su función litúrgica. La música no es nació en la iglesia, nació por la misa, y en la misa, y por la misa, y cómo se llama, y a través de la misa. Entonces, en todo está conectada a la acción litúrgica. No podemos ni valorarla, ni aprenderla, ni entenderla sin el uso litúrgico. Jade, que también es una muchacha de 18 años, profesional violinista, dice que puedes hacer oración mediante el canto bizantino, porque es como si le hablaras a Dios, ya que es solo tu voz. Esto también lo dice un especialista de canto de la iglesia latina, el padre Thibaut, porque la música bizantina no se usa nada más en la iglesia ortodoxa, sino también en las iglesias orientales, iglesias católicas que usan el rito oriental, como la iglesia melquita. Entonces también la iglesia melquita, que es una iglesia católica, bajo el homoforio de Roma, pero usa también la música bizantina. Entonces dice el padre que se llama Thibaut, que es especialista en las músicas orientales, dice el canto bizantino es oración y el uso de los instrumentos quita de las palabras humanas su matiz natural, la certeza de sus emociones y la franqueza de sus sentimientos. Entonces, eso también uno puede sentir cuando empieza a aprenderla, que es una música, no puede ser más que con la voz humana. Dice también Jade que se me quitó más la pena de cantar, algo que antes no, y me siento bien conmigo para poder leer partituras muy diferentes, como vamos a ver ahorita. Vamos a ver, quizás no a fondo, pero sí la lectura de la música es muy diferente. Liliana, que es de Argentina, tiene 35 años, dice, me ayuda a elevar, el canto me eleva a Dios con una melodía dulce y rica en matices de voz. Me ayudan las clases para cantar con más seguridad y afinación, porque es una música vocal nada más, entonces uno debe ser muy afinado para interpretarla, cada vez debe adquirir más afinación, ser más afinado, y nos dice que siente mucha alegría. Esto algo que tiene que también la música bizantina, que a pesar de que es una música de una sola voz, transmite siempre la alegría y la presencia de Dios. Conocimientos de la etnografía, igual dice Liliana que a través de la clase de psáltica ella puede conocer cómo participar mejor en las fiestas de la iglesia y celebrarlas como debe ser. Eduardo, un feligrés, igual no es profesional, Eduardo tiene 55 años, pero también expresa algo bonito y dice particularmente son tonos armónicos y no es disonante. Personalmente pienso que es música meditativa, tranquila y alegre al mismo tiempo. Ha beneficiado mi oído y me da paz, y en la soledad tarareo los himnos de la iglesia, lo cual me da felicidad. Pasamos a la siguiente victoria.
que es de Argentina, 33 años profesional, dice, Victoria tiene así una visión profesional y sí me gustó lo que atinó, que tiene libertad de fraseos, por lo mismo que no está, ¿cómo se llama?, atrapada la música con las reglas de la armonía, entonces tiene libertad de fraseo, sobriedad de composición melódica y particularidades de tonos. Para ella es un lenguaje único cuyo instrumento principal es la voz. No busca deleitar con piruetas rítmicas o musicales, no hay ritmos diferentes como en la música mundana, pues hay jazz, hay diferentes ritmos. En cualquier música mundana, pues, allá los ritmos, existen los ritmos, pero los ritmos están muy atrapados al texto. Más bien, su creatividad lo produce desde un plan celestial, llevando al espíritu a sumergirse en profunda oración. Muchas veces, dice, me ha servido para arrepentimiento y para orar, aun cuando no sabía qué decir. Jorge, un poco me paré más con Jorge, que es profesional también, pero parece que él no es feligres de la iglesia, pues porque él donde vive, en México, no existe la iglesia ortodoxa. Sin embargo, supo del curso que estaba haciendo en línea y participó y expresó estas ideas. Y primero, él notó que la temática es el texto. Lo que importa aquí es el texto y el texto determina el modo que se emplea. También el texto trae consigo estructuras del ritmo fluctuantes. Eso quiere decir que es el texto y la melodía son como un barco. Esto lo que él explica más adelante, pero yo no lo dejé en el texto. Como un barco sobre el agua. El barco camina. Conforme van las olas, él se va moviendo. Así de la misma manera la melodía en la música bizantina, y vamos a ver ejemplo más adelante, la melodía siempre se mueve a favor del texto. Sus melodías, los tonos que usa, es para adecuarlas al texto, y también los ritmos son para adecuarlos a los tonos, a las fuertes sílabas de las palabras. Entonces, de esta manera, él nota que es una música fluctuante, no está determinada en un ritmo definido, ni en una melodía definida. Podría comparar su aprendizaje a estudiar un segundo idioma, y es un segundo idioma. Siempre cuando uno aprende otro idioma, pues como dice un dicho, aprender un idioma es entrar a nuevo mundo. Pues de esta manera, la lógica de la música bizantina es un idioma diferente. Me ha ayudado a reforzar la habilidad para discriminar distancias. Las distancias en la música occidental, a partir de después de la Edad Media, las distancias son muy definidos. O sea, un poco distancia o medio distancia. Nada más en la música occidental hay algo que se llama, entre do y re hay una distancia, entre mi y fa hay media distancia. Nada más hay una y media. En cambio, en las músicas orientales todavía hay más, hay distintos intervalos. Entonces, lo que dice Jorge, que esto, fue una nueva experiencia para él. Aprender las notas con otro nombre, porque es otra escala de la música bizantina, ha ayudado a que mi intención se centre más en lo que escucho que en lo que pienso. Nosotros en Occidente aquí generalmente somos muy racionales. En cambio, escuchar esta música fortalece el oído. Fortalece el oído no en el sentido musical nada más, sino fortalece la posibilidad de que uno, que la melodía nos domina, no nosotros dominemos la melodía. Las fluctuaciones rítmicas me han hecho sentir más la métrica de la música. Y como compositor, dice Jorge, estas herramientas me han nutrido y me han hecho buscar nuevas soluciones en mis conflictos compositivos. Entonces, a pesar de su sencillez, la música bizantina, uno la escucha, es
siente que es sencilla, ¿no? Sin embargo, da soluciones muy diferentes en el sentido de la composición y termina Jorge y dice, en lo espiritual es música que me trae paz y me relaja. Como compositor, estas herramientas me han nutrido y me han hecho buscar nuevas soluciones a mis conflictos compositivos. Entonces, resumiendo lo que han dicho los jóvenes en el curso, puedo decir que 3 características principales de esta música. Primero, que es vestimenta, una vestimenta solemne de la palabra. Lo que le importa es la palabra. Cuando un canto es, cuando una composición es buena, cuando una interpretación es perfecta, es cuando expresan lo que dice el texto, cuando hacen lo que dice el texto más penetrante en el alma de las personas que están rezando. Entonces, esto es lo que expresa que la bondad, o igual quizás puede expresar la falta de ¿cómo se llama?, de conocimiento de una composición, es cuando no expresa la palabra y no hace más penetrante la influencia de las palabras en el alma de los orantes. Entonces, primero es una vestimenta solemne de la palabra. Segundo, es voz humana. Dice San Juan Crisóstomo que Dios creó la garganta, el hombre, y la garganta es el mejor instrumento para alabar a nuestro Señor. Ningún instrumento hasta ahora, no sabemos más adelante que si van a inventar algunos instrumentos que hablen, pero el único instrumento que puede hablar es la garganta humana. Y es la mejor manera para alabar a nuestro Señor. Entonces, así anima San Juan Crisóstomo a usar la garganta en la alabanza al Señor. Y la tercera característica, que es música monofónica. De esta manera no tiene armonía. Todos los que participan, los que cantan, lo hacen con la misma melodía. De repente hay una y otra canción, otro canto que usan cierta armonía, pero generalmente es monofónica. Usa lo que llama esta música, lo que llaman ison o isocrátima, que es la nota pedal. Es una nota pedal, una nota fija. Esta es la segunda voz que se puede usar nada más. Por ejemplo, si la melodía se está moviendo, en cierto modo, se está cantando y diciendo, por ejemplo, Timi permajo, stradigo, tanikitiria. Entonces, el ison dice, Timi permajo, stradigo, tanikitiria. Es nada más como un soplo que sostiene la primera voz. Es la única manera donde se puede ver, donde se puede escuchar la armonía. Ahora, vamos a pasar a una parte un poco más adentro de la música como es, pero antes que prefiero hacer aquí la pausa, podemos así, con la pausa que hacemos, por ejemplo, antes de hacer la pausa que la hacemos, escuchar algún himno, algún canto. Vamos a hacer algún, por ejemplo, coro. Es un coro femenino aquí. No sé si puede escucharlo. ¿Sí puede escuchar? Sí, sí se puede escuchar. Entonces, les dejo por poco nada más y hacemos la pausa. O si quieren, escuchándolo, podemos hacer una pausa si hay tomar agua o hacer alguna pregunta para pasar a la segunda parte de la charla, que habla de la música como es, cómo son sus signos, cómo puede ser interpretación. Entonces, hacemos esta pausa y si alguien tiene alguna pregunta, yo creo que la pausa puede ser de 5 minutos, ¿está bien?
después, entonces no lo escucho, pero sí hacemos esta pausa, escuchando la música de esta, y si alguien quiere preguntar alguna pregunta de lo que hemos hecho. En la segunda parte de la charla, pues voy a tratar de pues, hacerlos, involucrarlos pues, en esta música, que sepan qué es, vamos, sus reglas, aunque sea teórico para ustedes y no importa mucho, pero pues esto les pone algo en contacto con esta música. Primero, esto ya lo hemos visto, su escala. La escala en la música bizantina es diferente a la que conocemos, la escala que aprendimos desde niños, que es do, re, mi, fa, sol. La escala en la música bizantina viene de las letras en griego, del alfabético, que es alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, y al final de ahí esta es ita. Entonces, estas letras a partir son nuevas, esta escala es del siglo XIX, mitad del siglo XIX. Se puso esta escala, cada letra, por ejemplo, la primera nota es pa, es con el alfa, pero para que no quede la letra vocal sola, se le pone un consonante. Entonces, a la A se le pone P, y es pa la nota, la primera nota. La segunda letra del alfabético es vita, entonces, para que no quede el consonante solo, se le pone el U, entonces es vu, la nota. La tercera letra es gamma, se le pone A, y es ga. La cuarta letra es delta, la que vemos aquí abajo, delta. Entonces se pone un vocal I y es li. La quinta letra es epsilon, E. Para que no quede el vocal solo, se pone la letra K y es que. Después tenemos la Z o la Z, se le pone O y es zo. Y la última es la ita, que se pronuncia como I, muy latina, que es, vamos, la que se traduce como Y. Y se le pone N y ya es ni. Entonces, así es la escalera. En lugar de re, mi, fa, sol, es pa, vu, ga, di, que, zo, mi. Esos son los nombres de las notas en la música bizantina. Entonces, cuando se canta es mi, fa, vu, ga, di, que, zo, ni, zo, que, di, ga, vu, fa. Lo que podemos ver abajo, estas son lo que le llamamos las claves, ¿no? Como en la música occidental podemos ver, vamos, que hay clave de sol para saber dónde vamos a empezar. Entonces, es de dos partes. La parte de arriba es la letra. La parte de arriba es la letra en griego. Esta es la letra M, entonces mi. La letra P, para que es pa. Vita, que es vu, gamma, delta, K, zeta y otra vez el L. Entonces, la parte de arriba expresa el nombre de la nota. La parte de abajo expresa los intervalos. El género, ahorita vamos a verlo, que es lo segundo, es el género. Aquí estamos viendo así muchos números, pero desde luego no vamos a aprenderlos, pero, ¿cómo se llama? Para tomar idea, estos podemos ver que hay tres géneros en la música: el género diatónico, el género enarmónico y el género cromático. ¿A qué se refiere esta palabra género? Se refiere a las distancias, como una escalera, vamos. Una escalera que tiene 7 escalones. Pero estos escalones no son iguales en tamaño, cambiables.
podemos hacer un escalón más grande o más pequeño. Por ejemplo, el tono 8 se para en la primera nota, que es mi. Mi, pa, bu, ga, di, que, so, ni, so, que, di, ga, bu, pa. Pues si canto lo mismo, pero me paro en la nota pa, sale otra melodía. Mi, pa, bu, ga, di, ga, bu, pa. Sale otra melodía. Entonces ya otra, como vamos a decir, como otra base para un canto. Como cuando uno va y va para hacer un traje y dice, quiero un traje, vamos como a esta medida. Entonces esto nos da diferentes modelos, ¿no? El tono 8 hace pausa en mi. Mi, fa, mu, ga, di, ga, bu, pa, mi. El tono 1 hace pausa en pa. Mi, pa, mu, ga, di, ga, bu, pa. Pa, so, que, di, ga, bu, pa. Es otra melodía, la sonoridad es diferente. Si hacemos pausa en fu es diferente. Di, ga, bu. Bu, ga, di, que, so, que, di, ga, bu. Hace una sonoridad, ya es diferente. Entonces, esto es lo que hace distinción entre los tonos, los géneros, las distancias. Esto es lo que dijo Jorge, que yo aprendiendo la música bizantina, pude pasar a unos géneros nuevos. Entonces, estos son los géneros. Aquí podemos ver una partitura. Este es una partitura ya de música bizantina. Es cuando la ve uno, como un poco se espanta, ¿no? Es muy diferente de lo que uno está acostumbrado a ver si uno es músico. Entonces, aquí las notas, en la música bizantina, las notas no se pueden cantar solas. Si uno ve una nota sola, por ejemplo, yo veo la que está aquí. La veo, esto no es ni mi, ni pa, ni fu, ni do, ni re, no es nada. Una nota sola no se puede cantar. Las notas son comparativas. Entonces, por ejemplo, aquí dice, se llama ison. Esta cuando la ve, provoca que mantiene la misma nota anterior. La que canté antes, voy a cantar otra vez. En cambio, esta la que es como una línea, ¿cómo se llama? Guión. Este sube una nota, es larga y sube una nota. Y así, cada nota, pero relativas las notas. Entonces, si yo veo el oligón, por ejemplo, si yo lo veo esta nota, la veo sola, no me dice nada. Tengo que saber que estoy cantando antes. Si no sé que canté antes, entonces no voy a saber que es relativa, es conjunto. Uno la ve como palabra. Tal como cuando uno ve, por ejemplo, una sílaba, no sé, que dice no, orma, no entiende qué quiere decir. Tiene que ver toda la palabra norma para que sepa que está hablando de una norma. Entonces, lo mismo aquí una nota sola no se puede cantar. Así, por ejemplo, voy a ponerles unos ejemplos para verlos y así entender más cómo va la melodía. Por ejemplo, esta primera nota se llama ison. Lo que hace es repite la nota anterior. Aquí empieza con clave mi. Esta es clave mi. Entonces viene el ison y quiere decir que aquí voy a cantar la misma nota. Aquí voy a cantar la misma también, porque es ison, es la misma. Aquí voy a cantar también la misma. Entonces aquí voy a cantar a ti, a. Las tres son las mismas. Ahora este signo aquí sube 3. Entonces va de mi, pa, hu, ga, aga, a, ti, ma, re. Esta baja una nota. Entonces, a, ti, ma, re, ya. Entonces,
Entonces, esto hace que estas tres la canto igual y subo tres, baja uno, baja otra. Ahora, esta, la segunda, si pueden ver, tiene una coma arriba. Esta coma provoca que la cante dos tiempos. Entonces canto así. A ti, María. Dos tiempos. Entonces, si uno va guiando, ahora si veo esta nota sola, por ejemplo, si veo esta nota sola, no sé qué canto, porque no sé, vamos, si la veo solo. Pero si yo había empezado desde el principio, ya sé a dónde voy a llegar aquí. Así que para terminar el día de hoy, a mí me gustaría que ya ustedes tienen idea de eso, que vamos a aprender este canto y van a ver que, por ejemplo, se busca la rítmica junto con la melodía. Por ejemplo, aquí dice, a ti María, te cantamos como victoriosa. Y la segunda frase tiene la misma métrica, la misma melodía. A ti María, te cantamos como victoriosa, tu pueblo ofrece alabanzas de agradecimiento. Entonces, siempre busca, por ejemplo, podemos ver aquí otro canto. Pueden ver, por ejemplo, esta frase, si hacen comparación en la música, van a ver que es la misma, porque se trata que el texto, que la melodía se adapta al texto, y el texto es poema. Entonces dice, en un vientre el verbo está, que no cabe en un lugar, en un regazo acoge a quien junto al Padre siempre está. Es la misma frase. En un vientre el verbo está, quien no cabe en un lugar. Un regazo recoge a quien junto al Padre siempre está. Entonces, el texto poético es el que provoca la melodía. Un ejemplo. Y ahorita vamos a que este canto es más fácil. Vamos a tratar de aprenderlo. Así van a decir que aprendimos un canto de la Iglesia Ortodoxa. Y a ti, María, te cantamos como victoriosa. Ofrece alabanzas y agradecimiento, pues de los apuros Theotokos nos ha salvado. Tú que tienes invencible y excelsa fuerza de los múltiples peligros, liberamos para que exclamemos a ti, alégrate, oh novia, y mi Wow. Bueno, pues esto vamos, hice sencillamente el día de hoy así, a hacerles partícipes más o menos cómo es el canto bizantino. Y ustedes pueden, ahora aquí en español, ustedes saben que principalmente la música bizantina fue escrita en griego, pero todas las iglesias, por ejemplo, nosotros en nuestro patriarcado la usamos en árabe, la iglesia serbia la usamos en serbio, la iglesia romana se usa en romano, la iglesia romana de Rumanía, pues. Y aquí en español hay varios intentos de tenerlo también en español. Hay varios coros de la iglesia ortodoxa que están tratando
hacerlo. Por ejemplo, hay un coro en Chile, nosotros hemos hecho un coro en México aquí, le dimos el nombre de San Romano Melodista, es un santo de toda la iglesia en el siglo IV, que compuso muchos himnos. ¿Cómo se llama? San Romano Melodista es de la ciudad de Hamos, en Siria, pero escribió en griego. Entonces todo el imperio romano oriental usaba el lengua griego. Entonces, pusimos a San Romano Melodista como santo patrono eh, de del coro de la diócesis. Amén. ¿Sí se escucha? Ascendiste con Sí, ya. gloria, oh Cristo Dios nuestro, y alegraste a tus discípulos con la promesa del Espíritu Santo, confirmándoles con tu bendición que eres el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Es el tropario de la Ascensión del Señor, que es la fiesta de este jueves. Según el calendario que usa la Iglesia Ortodoxa, es la fiesta de la Ascensión. Entonces, estos son intentos de canto en español. Pues tenemos aquí el coro de San Romano Melodista. Hay intentos en Argentina de trabajo de este tipo, en Chile. Y pues con el tiempo, pues esto va a provocar que haya un cierto bagaje de canto bizantino también en español. Porque pensamos que este tipo de canto puede tener cierto mensaje, puede tener cierta misión cristiana, pues, que sostenga nuestra misión en estas tierras tan bonitas. Entonces esta es la presentación un poco sencilla antes de tiempo, pero podemos dejar tiempo para las preguntas o dudas o cualquier comentario que ustedes puedan tener. Muchas Buenas gracias. tardes, monseñor. Tengo una pregunta. Buenas tardes, señor. ¿Hay Adelante, por alguna favor. influencia o relación con los cantos gregorianos que se ve que también me suenan algo parecido, pero no sé si tengan alguna influencia o relación? Claro que sí, vamos. Pues ambas ramas nacieron en la iglesia y bajo la influencia de la misma cultura, lo que les decía, ¿no? El imperio romano pues era la misma cultura. Quizás más adelante se empieza a tener elementos diferentes a partir del siglo VIII o IX, pues por la entrada en Occidente de las culturas germanas y celtas eh, pero pues, la música gregoriana es mucho antes que eso. La música gregoriana sí tiene la misma base de la música bizantina. Hasta la notación en la lógica es muy parecida. Sí. Lo único que es la música bizantina tiene más ritmo, es más marcado. La música gregoriana tiene el mismo, no tiene compases, pues, pero sí en líneas generales sí tiene mucho parecido. Ok, muchas gracias. De nada. Buenas tardes. Señor Arnold. Sí, muy bonito, está increíble. ¿Ustedes ofrecen conciertos de repente para las personas que no somos ortodoxos? Y vamos, sí hemos hecho uno nada más. Uno, en Navidad hicimos uno. Y sencillo, vamos, ahorita, y lo hicimos en COVID, vamos, lo hicimos virtual, pues. Pero generalmente sí, en la página de la iglesia y en la página de YouTube, no sé si alguien, si Oscar está en la charla, puede dejar en el chat la página de YouTube. Nosotros les ponemos allá muchas grabaciones de lo que hemos hecho de música bizantina. Y estamos al principio. Entonces, hasta ahora hemos hecho, por ejemplo, 6 grabaciones, 6 discos de música bizantina en español. Ay, pues si nos lo puede compartir, a mí me encantó, la verdad, muchísimas gracias. Claro que sí. Vamos, ahorita si Oscar puede dejar en el chat, por favor, la página de la iglesia, allá pues pueden, a través de la página, pues tener
contacto con este tipo de música, ¿no? Con mucho gusto. Ya envié el link, Saidna, para todos, para que lo puedan ver al chat. Muchas gracias. A la Sí, hora. entonces ya está en el chat, si quieren vamos Muy amable, gracias. ponerlo, por favor. Monseñor, ¿es la única música permitida en la Iglesia Ortodoxa? Vamos, es la música usada en la Iglesia Ortodoxa antioquena, en nuestro patriarcado, y como le dije, en los patriarcados apostólicos. Pero no, en la Iglesia rusa, por ejemplo, se usa otro tipo de música, pero también es una de voz, sin instrumentos. Esta es la regla general, pues. En Rusia, como habíamos hablado en la primera charla, Rusia recibió la prédica a partir de Constantinopla, y vamos, según la anécdota de la tradición, que le comenté en su momento, que San Vladimir mandó a enviados a diferentes partes, y cuando fueron a Constantinopla, escucharon la música bizantina y vieron la iconografía y el templo de Santa Sofía, y regresaron y le dijeron a Vladimir, al príncipe Vladimir, le dijeron: cuando estuvimos en la misa no sabíamos si estábamos en la tierra o en el cielo. Lo único que sabemos es que Rusia no puede ser de aquí en adelante más que cristiana y ortodoxa. Entonces ellos recibieron esta tradición al principio, pero con el tiempo Rusia, y sobre todo en el siglo XVIII, con el zar Petros, él tuvo mucho, Pedro I, él tuvo mucha cercanía con la cultura occidental. Entonces, en aquel entonces metió mucho, hasta la iconografía, tuvo mucha influencia, la iconografía bizantina en Rusia, tuvo mucha influencia del arte del Renacimiento, exactamente. Y la música se empezó a partir de allá a usar una música polifónica, que también tiene una tradición importante musicalmente, la iglesia rusa en ese sentido. Y es diferente de la música bizantina. Entonces no es la única permitida, pero generalmente donde llegamos tratamos de tenerla, porque pues es nuestra tradición y pensamos que pues, transmite cierta ¿cómo se llama? Congruencia con lo que dice la iglesia. Pues bueno, déjenme, les doy un aviso antes de retirarnos. Miren, nos quedan 3 sesiones para concluir el módulo de la Iglesia Ortodoxa. Esta es la última sesión de Monseñor Ignacio, que lo tendremos por aquí. Y concluyendo ortodoxos, sigue el budismo. Entonces, para que ya lo vayan considerando y pues se difunda, y los que no están inscritos pues se vayan inscribiendo. Un agradecimiento muy especial a Monseñor por abrirnos las puertas de su iglesia, de su comunidad. Desde que nos presentamos aquella vez en México, en la Ciudad de México, que fuimos a pedirles el apoyo y a presentarles este proyecto del Seminario de las Religiones del Mundo, en todo momento se mostraron muy receptivos y abiertos al apoyo y a colaborar entre ambas instituciones. Monseñor, muchísimas gracias por ese apoyo, y sobre todo por la convocatoria con todos los ponentes, que yo creo que han sido excelentes. Hágales extensivo nuestro agradecimiento y sobre todo su tiempo que nos han brindado. Le digo, quedan 3 sesiones, vamos a seguir disfrutando de ustedes 3 sesiones más, pero no quería dejar pasar esta oportunidad de agradecerle que lo tenemos por aquí. Muchas gracias, Joel. Que Dios los bendiga por la iniciativa, que es muy bonita. Vamos, agradezco la presencia de todos los que están participando y mostrando tan interés en conocer la Iglesia Ortodoxa. Por favor, transmite también mis saludos y pido las oraciones de su excelencia, y que Dios los bendiga en este esfuerzo tan grande. Pues muchísimas gracias, que siga teniendo un excelente día y una estupenda semana.
Dios le Igualmente. bendiga. Que Dios los bendiga a todos. Muchas Gracias, gracias. monseñor. Un aplauso, por favor. Gracias, gracias. Gracias. Un aplauso. Buenas tardes a todos. Bye bye. Muchas gracias. Gracias.